Hola, bienvenidos a una nueva edición de Palabras Latinoamericanas, el programa de Florial B TV del Centro Cultural de la Cooperación. En esta ocasión estamos con Jorge Fonseca, profesor de Economía Internacional, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, un economista distinguido que ha hecho aportes interesantísimos para el conocimiento de la realidad latinoamericana. Jorge, bienvenido a este programa. Un placer, mucho gusto, Atilio. Gracias por la invitación. Bueno, no puedo dejar de comenzar esta entrevista preguntándote acerca de tu tan afamada intervención cuando tú le pusiste los puntos sobre las IES al ministro Duhovne cuando vino a España precisamente a pedir que los inversionistas de acá y de Europa fuesen a invertir en Argentina. Te aseguro que tu comentario causó sensación en el país. Contanos un poquito para la gente que tal vez no lo vio qué fue lo que pasó. Bueno, realmente Duhovne vino aquí con otros ministros y en compañía incluso del ministro de Hacienda de España se puso a tratar de convencer a empresarios y digamos también académicos que había en la sala de que Argentina tenía un potencial en el que había que creer, el que había que confiar y que por lo tanto les invitaba a invertir. Entonces, claro, en la fase, al margen de eso, habló de cuestiones de pobreza que, digamos, eran una falacia. Y entonces, en la fase de preguntas, yo me limité a trasladar una pregunta, no, en realidad eran dos, una referida de cuáles eran los criterios de la estimación de la pobreza, que le decía que no eran correctas, y por otra parte también de que cómo esperaba él de que los inversores fueran a Argentina, que confiaran en Argentina si él y los restos del gobierno no confiaban porque tenían su patrimonio en el exterior, incluso en cuentas offshore en paraísos fiscales. Fue gracioso porque yo creo que en realidad la mayor parte de esta cuestión fue la reacción que él tuvo porque esta pregunta era a través de un moderador y el moderador que le hace esa pregunta le dice, yo tengo que hacer una pregunta que es incómoda, ¿no? Y le hace la pregunta, le transmite las preguntas que yo había hecho por escrito y él se queda un minuto en silencio y después del minuto, o 40 segundos al menos, y después de ese silencio dice, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Entonces es una carcajada general, porque claro, la gente no es tonta, se daba claramente cuenta que no quería contestar, y no, es que no podía. Y esto es lo que me hizo ver, porque luego también muchos periodistas de Argentina me entrevistaron por esto, me decían que había tenido esa gran repercusión que me señalás, y al final lo que claro me transmitían es de que en Argentina esa pregunta no se la podían hacer los que la querían hacer y los periodistas que estaban a su alrededor en realidad funcionaban como una especie de, digamos, empotrados del gobierno, periodistas empotrados ahí con el gobierno que nunca le iban a hacer esa pregunta. Yo en este sentido quiero reivindicar también el papel de aquellos periodistas que hacen su trabajo porque la repercusión que tuvo en Argentina tiene que ver con una periodista de Telam que me entrevistó, porque me entrevistaron varios, incluso de La Nación, que hizo alusión a mi pregunta a la pobreza, pero no a la de los offshore, y de Telam sí que lo hizo, y al distribuirse en todos los medios, a la media hora, yo tenía, digamos, un montón de peticiones de entrevista. Pero esto también creo que es bueno utilizarlo para explicar el uso de los medios de comunicación, que en realidad son medios de manipulación de la conciencia ciudadana, de la conciencia de los argentinos, y qué es lo que le ha permitido ganar las elecciones a Macri engañando con una serie de argumentos que eran muy distintos a los que él defendía años atrás. Antes de la campaña electoral, él decía que había que bajar salarios, decía que no podía ser de que, digamos, tuviésemos... ¿Bajar salarios? No decía que había que bajar salarios. Años atrás lo dice, años atrás lo dijo, pero hasta la campaña electoral, en la campaña electoral ya dice todo lo contrario, ¿no? A eso me refiero, que es capaz de manipular para que se oculte lo que decía unos años atrás, y está grabado, está en internet, entonces se busca y se encuentra, y por otra parte también, digamos, el hecho de que no haya posibilidad para los periodistas independientes de hacer su trabajo, ¿no? Y por otra parte podríamos decir, eso es lo que creo yo que construye digamos, un relato que le permite actualmente incluso decir cosas que en otro país causarían gracia, causarían risa, ¿no? Es decir, que el Fondo Monetario Internacional va a ayudar a Argentina, claro, la gente no se lo cree, pero sin embargo, todavía toda esa capacidad de manipulación de la prensa es lo que le sostiene, creo, porque en última instancia, digamos, si no hay otra explicación, al margen de sentimientos clasistas, racistas, que hay de la gente que de alguna manera ve que el gobierno está haciendo una política antipopular, pero sin embargo sigue diciendo que confía en el gobierno.
¿En qué marco se hizo esa? Eso fue en Casa de América, por una organización. Casa de América es, digamos, está administrado por el Estado. En esos momentos todavía estaba el gobierno del Partido Popular. Tengo que decir que incluso el moderador claramente de derechas, pero es un señor periodista respetable a que yo le reivindico precisamente su profesionalidad, porque tuvo que elegir entre preguntas y entre otras eligió esta. Eso también marca una diferencia con ese periodismo, digamos, servil que se practica en Argentina por algunos, claro está, que evidentemente en ningún caso harían esto. Claro. Dime una cosita, y en relación a la estadística de pobreza, ¿qué fue lo que te dijo? Bueno, obviamente dijo que en realidad ellos habían tenido que reconstruir los datos del INDEC porque eran todas mentiras y evidentemente sus datos eran ciertos. Yo obviamente no había condiciones ahí para entrar en detalle el análisis, pero ahora puedo decir por qué digo que esas estadísticas y las actuales, digamos, las comparaciones que hacen son falsas. Simplemente sabemos que hay una discusión. Yo creo que Néstor Kirchner cometió un gran error cuando intervino el INDEC. Eso le quitó credibilidad a un instituto que tenía una gran credibilidad, y aunque fueran ciertas sus cifras, de hecho estaban viciadas por esa condición. Y en cualquier caso, lo que, digamos, se ha usado, la oposición, yo por eso le usé la oposición como referencia creíble, eran los de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que hace desde tiempo estimaciones. Y los datos de la UCA, bien analizados, dicen de que la pobreza, insisto, bien analizados, dicen que la pobreza en aquel momento no podía ser mayor del 22%. ¿Y por qué digo dicen indirectamente? Porque la UCA pone los datos al 31 de diciembre de 2015, que es cuando ya se había vivido el impacto de la devaluación de Macri, que asume el 10 de diciembre, pero que en realidad se había anticipado en el momento que gana, que todos aumentan los precios. Entonces yo hago un ejercicio de cálculo teniendo en cuenta cuál es la estimación que hace la UCA, también tomo como referencia el Banco Mundial, y entonces digo que la estimación, si es cierta la estimación que ellos hacen, que en el 2015 había una pobreza del 30%, que luego ellos la elevan al 32% en un reajuste que nunca explican, digamos, si eso es verdad, entonces en el momento que asume Macri, por cálculos que hago, no podía ser más del 22 o 23%. ¿Y en qué me baso? En los criterios con los que se calcula la pobreza, el impacto que tuvo la devaluación en la inflación y el aumento de precios, sin que se corrigiera la cesta básica, que es la que sirve de referencia para definir la pobreza. Es decir, tomando incluso esos datos, los de ellos, no los que llevaba el gobierno anterior, no podían ser más del 22, 23%, una estimación que siempre está sujeta a, digamos, a matices, pero evidentemente no podía ser. Entonces ellos necesitaban elevar la pobreza para luego decir que la bajan. En realidad ahora dicen que está el 28%, que no se puede creer bajo ninguna manera. El 28% en todo caso actual, que se refiere a abril, ni siquiera es cierto, pero es que después de la devaluación reciente, sin que se hayan ajustado los salarios, tenemos que pensar en una pobreza que yo estimo en torno al 40% por lo menos actualmente. Estoy calculando así un poco ojo de buen cubero que podíamos estar en el 35, bueno, 36, pero evidentemente, no, pero son 4 o 5 puntos. Sí, pero insisto que es muy difícil saberlo, y además tenemos que tener en cuenta que las estimaciones que se hacen sobre todo son para Buenos Aires, y obviamente la realidad de Argentina es muy diversa en las distintas regiones, ¿no? Por lo tanto, hay lugares donde efectivamente será más del 35 y en otros estará más cerca del 40, e incluso en un abanico todavía más amplio. Yo lo que sobre todo creo que, digamos, tenemos que reivindicar de que tengamos en un país que se pretende federal, que tengamos estimaciones de pobreza rigurosas en todos los ámbitos. Parece sospechoso, diría yo, que digamos no se quiera tener esa información. Sin embargo, que está perfectamente al alcance de la estadística de Argentina, un país de Argentina que tiene profesionales y capacidad para hacer esto, que además es muy relevante para las políticas públicas, porque ya no es solo decir si sube o si baja, sino cómo tenemos que aplicarla, cómo tenemos que vivirla. Yo, de hecho, además, creo que, digamos, sabes bien que cuando uno analiza las estimaciones de pobreza, no dejan de ser siempre estimaciones, y por lo tanto digo, habría que hacer incluso, digamos, una especie de registro, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir de registro de manera tal de hacer política. Lo que pasa es que, claro, con los estados que tenemos autoritarios, disfrazados de democracia, eso siempre también genera un poco de prejuicio, ¿no?
Jorge, porque además otro de los problemas que hay es que a veces se trabaja mucho con la línea de pobreza por ingresos, pero nada se dice acerca de un sector que está, supongamos, en un 2 o un 3 o 5% por encima de esa línea. Ese sector que es no pobre ya. Mira, es muy interesante esta observación porque yo en una época me dediqué a hacer una especie de seguimiento en el caso de Chile, no de Argentina, de que había logrado reducir la pobreza. ¿Cómo la logró reducir la pobreza? Era una estrategia, digamos, de maquillaje estadístico. Es decir, conseguían precisamente, permanentemente, que el salario mínimo o el ingreso mínimo fuera un peso más que el umbral de la pobreza. Y obviamente, estar 3 pesos por debajo o por encima del nivel de la pobreza no te cambia en absoluto, sobre todo cuando estamos hablando de una familia. Por lo tanto, efectivamente, por eso los análisis que se hacen más completos se refieren a la pobreza estructural. Y si nosotros tenemos eso en cuenta, yo escribí un artículo que salió incluso en página 12, pero ahí se llamaba Dignidad contra Expolio, en donde analizo, y también salió aquí en un diario público, analizo, digamos, o menciono, no analizo porque tomo otros datos, de cómo afecta, por ejemplo, los jóvenes. El 60% son pobres. El 60% de los jóvenes son pobres de alguna dimensión, no en un sentido necesariamente de ingresos. Es decir, estamos hablando de chicos en donde en un país que produce alimentos para 450 millones de habitantes, 1 de cada 10 tiene hambre. 2 de cada 10 pasan alguna de las carencias, digamos, no tienen acceso a servicios sanitarios adecuados, no tienen servicios, digamos, no tienen una serie de cosas que se consideran necesarias para efectivamente tener unas condiciones de vida dignas. Por lo tanto, lo que vos decís, de que en realidad la cuestión del ingreso a veces, un peso arriba no cambia, obviamente. Y estamos hablando, repito, de un país que pocos años antes, porque uno obviamente puede hacer crítica y debe hacer crítica a todos los gobiernos, pero unos años antes tenía el salario mínimo que era el más alto de América Latina. Las políticas recientes lo han bajado a la mitad en términos de dólar, en términos de poder adquisitivo, podríamos decir, ¿no? Y eso también repercute en el ingreso y acentúa la pobreza por ingreso, pero también la estructural. Ahora, Jorge, vos sos un experto en economía internacional, manejas mucha información comparativa. ¿Crees que un caso como el de la Argentina, con una política como se está siguiendo ahora, con una inflación desbocada, con tasas de interés que están bordeando el 70%, con lo cual creo que es un récord mundial, un endeudamiento feroz en un plazo de 2 años y medio que compromete a 100 años la deuda pública de este país? ¿Vos crees que esto es viable, que se puede sostener y sobre todo si se puede sostener en un marco democrático? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que recordar que la democracia argentina hoy es una democracia de mínimos, ¿no? Yo le he llamado democradura ya. Muy buena, es una mezcla de me gusta. Y Exacto. dictadura con una creciente tendencia a avanzar más por la destrucción del Estado de Derecho, avanzar en la dirección de una dictadura. Si a eso le añadimos, es decir, que al margen de la especificidad, digamos, autoritaria que tiene este gobierno, estamos hablando de un país en donde se ha matado gente por la espalda cuando huía, en el caso de un delincuente, o a Rafael Nahuel, que se lo mató también por la espalda en una represión, y que luego los miembros del gobierno, incluido el presidente, van y elogian esa actuación represiva. Es una especie de alguna manera, apología de la violencia y del delito, del terrorismo casi, ¿no? Pero a eso también hay que añadirle de que vivimos en un momento en donde el neoliberalismo es para mí el totalitarismo perfecto. Es decir, es un simulacro de democracia mundial con parlamentos decorativos, pero al final las órdenes las da o el FMI o el Banco Central Europeo, que de hecho así es lo que ocurre en Europa. Lo que le está ocurriendo a Argentina le ocurrió a Grecia. A Grecia le hicieron vender islas y patrimonio cultural para hacer frente a la deuda. Y el nivel de empobrecimiento que ha bajado el PIB un 30% es posible el futuro que le depare a Argentina si sigue con esas políticas de Macri. Yo digo que las políticas de Macri son exitosas para su objetivo. Su objetivo, igual que la dictadura, es por supuesto
devolverle a la clase capitalista, sobre todo a la más concentrada, su tasa de ganancia. Recordemos, lo citaba también este artículo, pero están muchos datos ahí, ¿no? Pero citaba que, por ejemplo, la dictadura logra en prácticamente 2 años bajar la participación de los salarios, que era alrededor del 50%, la baja al 30%. Qué curioso, eso mismo ocurre prácticamente con la dictadura, digamos que de Roca Perón, que también estaba en el 50% y también se baja al poco tiempo al 30%. Este es el objetivo de estos gobiernos de derecha, de extrema derecha, porque yo creo que el de Macri, disfrazado con esa demagogia de buenismo, es un gobierno de extrema derecha en lo político y sobre todo en lo económico. Evidentemente tienen ese objetivo y van a por él y no logran, digamos, que el pueblo todavía se doblegue. Yo creo que ahí está la posibilidad de que esto no ocurra, de que el pueblo, ese pueblo que yo creo que a pesar de todas las dificultades sale a la calle, reivindica, digamos, los que han muerto en esa dictadura para defender la democracia, para defender los derechos. Yo creo que ese pueblo, digamos que a mí personalmente me hace sentir orgulloso de ser argentino, evidentemente es el único que puede frustrar esto, y no hay que solo pensar, que por supuesto también hay que pensar en 2019, sino en el sentido de evitar esto. Porque ahora mismo el Fondo Monetario Internacional ha salido en rescate, prestándole 57.000 millones más toda la deuda que ha ido contrayendo, que eso aguanta mientras, digamos, ganen las elecciones. Pero luego, si ganan las elecciones, habrá todavía un ajuste más brutal y, como vos has señalado, que será un ajuste eterno. A Grecia, quiero recordarlo porque la comparación es muy pertinente, a Grecia, el último arreglo de Grecia es mantener superávit fiscal del 3,5% o del 2,5% más tarde. No déficit cero, sino superávit fiscal. Superávit fiscal. Que nadie tiene en Europa. No, estamos hablando del primario para que eso sirva para pagar la deuda por 41 años. Por 41 años, después de haber destruido el país y probablemente conseguir, si dicen un error descomunal, digamos, hacer el trabajo sucio a la derecha, seguramente con buenas intenciones, pero con muy mal criterio. Y en ese sentido, por lo tanto, en Argentina, digamos, lo que va a ocurrir, que el endeudamiento a fin de año va a estar en torno al 90%, va a necesitar también décadas de postración. Y pensemos que va a ser mucho más difícil conseguir una reestructuración de la deuda como consiguió, digamos, Kirchner en 2005-2010, que logró rebajar la deuda. Hay que mirar que, en cambio, Islandia, ¿qué hizo? Islandia pagó duramente, los islandeses pagaron duramente el ajuste, pero le hicieron pagar la mayor parte a los inversores. Tenían una deuda equivalente a 6 veces el PIB y ahora tienen del 80%. ¿Qué? ¿Pagaron la diferencia? No, sufrieron. Pero le hicieron quebrar a los bancos en primer lugar y sobre todo enjuiciaron a los que dirigieron el país y sobre todo a los banqueros. Y además renunció el primer ministro que estaba en los Panama Papers. Exacto, exactamente. Hay otra diferencia y ahí yo creo que precisamente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que yo espero, yo siempre digo que las organizaciones de derechos humanos, las madres, pero no solo las madres, el CELS, los organismos de derechos humanos, son los grandes, fueron la vanguardia en el sentido de que fueron sentando con sus demandas, con sus denuncias, las bases para que luego se enjuiciaran los militares y para que luego hubiera democracia que pudiera considerarse digna en Argentina. Y en ese sentido yo creo que ya creo que algunos han comenzado planteando demandas, porque yo creo que a este gobierno, personalmente, a los miembros de este gobierno, habrá que perseguirlos penalmente, porque yo creo que están cometiendo delitos que, entre otras cosas, digamos, creo que nos deben hacer reflexionar. En el sentido de la cuestión de la soberanía, por ejemplo, la presencia de tropas militares en torno a los recursos naturales. Yo no descarto incluso que, así como a Grecia le hicieron vender islas, que con el pretexto de la deuda a Argentina le hagan vender o ceder derechos en torno a los recursos naturales, vaca muerta y otros, muy parecidos a que sean vender prácticamente esos recursos que no son del gobierno, son de todos los argentinos, pero no siquiera de los 40 y pico millones de actuales, son de todas las generaciones venideras, porque los recursos naturales son bienes comunes, no pertenecen al gobierno, son bienes comunes de esa sociedad, son, por lo tanto, ilegítimamente, o sea, quiero decir, no se pueden vender con legitimidad. Y en este sentido, por lo tanto, claro, esto sería también un recurso para salir al atolladero, vendemos, regalamos esos recursos naturales a precio de saldo, pero mientras tanto tenemos dinero. En ese sentido, por lo tanto, yo confío. Por eso me parece importante todo el trabajo de divulgación, como
haces vos en este sentido, y todas las cuestiones, porque en última instancia tenemos que crear conciencia que efectivamente no hay futuro para los jóvenes argentinos, no hay futuro, ni lo hay ya para incluso los mayores, ¿no? En sentido futuro digno, o para las generaciones venideras, porque ese país no va a poder, con una, digamos, vendiendo esos recursos que luego no le quedará nada, es como vender las joyas de la abuela que se dice, y evidentemente en ese sentido la destrucción industrial que está llevando a cabo este gobierno con la apertura de las importaciones, que hace que los argentinos, igual que ocurre también en el resto del mundo, tengan que competir con los salarios esclavistas de Asia. No, tenemos que, sí, cuando se habla proteccionismo de derechos humanos, protección del trabajo, y eso significa que tenemos que exigir que no se venda nada en ningún país, lo digo para España también, que no garantice los derechos humanos, y eso hará de que entonces mejoren las condiciones laborales en Asia, porque para poder vender no tendrán que mejorar ya las condiciones, y entonces la competencia incluso dentro del capitalismo por lo menos se planteará en niveles de salariales dignos. Para terminar la idea, digamos, tengamos en cuenta que el gran problema de Argentina no es el déficit público es una consecuencia de toda la política. ¿Dónde se genera el problema? Se genera el problema en que no se ha desarrollado una industria, hay que decirlo que en el gobierno anterior se mejoró, aumentó un 33% el número de establecimientos industriales, aumentó el 60% el empleo industrial, manteniendo el salario industrial más alto de América Latina. Insisto, no estoy haciendo una apología, yo he sido crítico en aspectos como incluso la gestión de los recursos naturales y otras cuestiones, pero hay que reconocerle a cada cual lo que hizo. Y en ese sentido, uno puede decir, bueno, yo le critico porque pido más, pero otra cosa es la política actual, que es de devastación. Y en ese sentido, cierro la idea, perdón, solamente, que el déficit, lo que iba a decir, en realidad lo causa esa destrucción del aparato productivo, que obviamente hace que las importaciones tengan que ser mucho más y crecientes, y entonces tengamos déficit comercial, pero a su vez, luego, cuando hay destrucción del mercado interior, ¿qué hacen los capitalistas? Se van. La fuga de capitales es parte grande de la especulación, pero otras simplemente capitalistas, ¿pero qué me voy a hacer aquí? Y entonces, ¿qué hace Macri? Se dedica a buscarle dólares para que lo fuguen. Este es el papel de este gobierno actualmente, dedicarse a conseguirle dólares a la clase capitalista y a los especuladores para que lo fuguen del país. Vamos a decir, si eso se completa luego con la entrega de la soberanía, la cesión prácticamente que han hecho de soberanía en la cuestión de las Malvinas y toda esta política de destrucción social, se puede decir que en términos económicos y sociales los resultados que está teniendo se comparan con los de la dictadura. Me gustaría saber cómo ha evolucionado la participación del ingreso, pero mi primer cálculo aproximado es que ha bajado aproximadamente 10 puntos la participación de los trabajadores en ingresos tomados al día de ayer, por decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta los efectos de la última devaluación sin que los salarios se hayan ajustado. Decime una cosa, y esto sería para cerrar esta entrevista tan interesante. Si te llamara a ver una coalición que derrotó a Macri en las próximas elecciones y te dice, a ver, doctor Fonseca, díganos usted por dónde empezar para salir de este atolladero, ¿qué medidas recomendaría? Bueno, yo digo que la primera medida es defender las condiciones de vida mínimas de la población. Y en ese sentido, este engaño que fue el combate a la pobreza cero, tiene que ser siempre la primera medida. Pero no solo porque es de justicia, que lo es de toda justicia, sino porque eso tendría la posibilidad de reconstrucción de la economía. Y en ese sentido, y vos en otra conferencia citaste aquí en nuestra facultad al caso de Japón, que yo uso mucho, los japoneses, además de la reforma agraria que hicieron, la distribución, que en Argentina hay que poner coto, hay que limitar la propiedad de la tierra y sobre todo a los extranjeros. No puede ser Argentina que tenga medio territorio o más en propiedad de extranjeros, que además son el señor Luis y digamos Benetton, que además lo hacen de una manera totalmente depredadora. A ambos lados de la cordillera. A ambos lados de la cordillera, que además lo utilizan luego para tratar de expulsar a los pueblos originales
porque les molestan a ese control. Si a eso le añadimos la presencia de tropas israelíes y estadounidenses, es decir, podemos decir que prácticamente toda la zona de la Patagonia y media Argentina ha dejado de ser Argentina. Hay que recuperarla, primera cuestión. Y por lo tanto, a partir de esta cuestión de reconstrucción de la soberanía y también del trabajo, hay que decir, bueno, aquí vamos a proteger el trabajo. ¿Y eso qué significa? Lo que decía antes, poner restricciones a la entrada de productos importados que no respeten los derechos humanos. Y a partir de ahí, esa limitación, cueste lo que cueste, vamos a tener posibilidad de crear empleo industrial argentino que sea competitivo y luego establecer una política que vaya siendo crecientemente de mejora, desarrollo tecnológico propio, que Argentina ha conseguido grandes logros en ese sentido, pero cuando lo ha conseguido se han vendido, el caso de ARSAT y de otras cuestiones que se puede decir punto. Y luego, por supuesto, con una reforma fiscal que nadie ha hecho. En eso yo he sido crítico también con el gobierno anterior, porque estaban bien las retenciones, son necesarias las retenciones porque no solo permiten un ingreso al Estado, sino que también evitan que los precios de los productos de alimentos se encarezcan tanto, que si los exportadores pueden exportarlo a 100, no lo van a vender al mercado interior a 20, entonces el trigo, la carne, etcétera, va a ser todo muy caro y van a dejar de producir trigo y carne si la soja es más alta. Es decir, es imprescindible, pero no puede ser que el 25% de los ingresos públicos estuviesen en retenciones. Hay que gravar a las rentas de capital, hay que gravar la riqueza acumulada, hay que pedir que se justifique la riqueza acumulada, el origen. Hay que acabar con la prescripción fiscal de pocos años que permite que puede ser un delincuente durante unos años y luego que prescribe ya nadie te lo puede reclamar. Hay que, por lo tanto, reconstruir el sistema jurídico, hay que hacer una limpieza en el sistema judicial que es, digamos, un aparato al servicio de la clase dominante, no hay una justicia equitativa. Hay que hacer políticas que en última instancia signifiquen la democratización en todos los órdenes. No puede ser que los empleados públicos entren y sean despedidos como ahora. Sí, hay que tener un sistema, digamos, de oposiciones, que todo el mundo tenga derecho. Es decir, por lo tanto, lo que estoy diciendo, y por supuesto, un gran empleo público para la sanidad, para la educación, que son lo que le permitieron a Argentina entre el 14 y el 74 conseguir 3 premios Nobel en ciencia. ¿Por qué? Porque no es que salieron 3 luminosos, sino que había toda una sociedad muy educada, que hay que decir que eso es un logro que además se mantiene en el sentido de la universidad pública gratuita, que la quieren eliminar este gobierno, que hay que reconocerlo. Perón fue el que instauró la gratuidad en la universidad pública, y digo esto porque en última instancia todo es economía. No es solo decir qué hacemos con el aparato productivo, qué hacemos con la fuerza productiva, el recurso humano, que es lo esencial, y hay que reconstruir esa mejor Argentina. Yo también quiero recordar que el nivel de ingreso de los trabajadores estuvo más alto, precisamente decía, en el 55, todavía estaba muy alto, el más alto había sido en el 48, y en el 74. Y en esos momentos son los momentos de mayor, digamos, bienestar general de la población, de mayor educación, de mayor sanidad. En resumen, y para cerrar, ahora sí, en 30 segundos, por un lado, una estrategia de recuperación del mercado interior en el que además se respetan los derechos humanos, los nuestros y los de los asiáticos, que son vilmente explotados. Segundo, una reforma fiscal y luego una estrategia de diversificación del aparato productivo en donde no hay que pensar solo en términos industriales. Hoy la nueva economía permite desarrollos que no necesariamente son de carácter material en una industria, sino las capacidades de los argentinos en términos de software, creación de software, desarrollo de un montón de otras actividades que son también industriales, pero tiene un componente de servicio muy importante, serían muy empleadoras de mano de obra y en ese sentido, digamos, es una estrategia, por lo tanto, de recuperación y no de entrega, podríamos decir. Muy bien, Jorge Fonseca, muchísimas gracias. Te vamos a estar esperando cuando cambie el gobierno porque necesitamos ideas como esta que nos has venido dando para nuestro programa. Muchas gracias y hasta muy pronto. Ha sido un placer y muchas gracias a vos por esta invitación de comunicarme con los argentinos. Muchas gracias.